Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo en este tiempo la palabra de reconciliación. Estamos viendo que es importante que los reyes se reconcilien con Dios, que los líderes también se reconcilien con Dios, el pueblo de Dios que se reconcilie con Dios. Fíjense que la importancia de la reconciliación y de tener una buena relación con Dios. Este es lo que el Señor Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, para que todas las personas puedan acercarse a Dios y puedan tener una buena relación con nuestro Dios. Y es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más en este tiempo que estamos compartiendo, que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, sin lugar a dudas, por todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, que todos sabemos: terremotos, pestilencia, hambre, guerra, rumores, que el Señor Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero debemos estar preparados, porque la venida del Señor Jesús está más cerca que nunca, que esto va a ocurrir, que el Señor Jesús viene a buscar a su amada, a su iglesia, que somos todos nosotros. La iglesia no es el edificio, sino que son todas las personas que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que debemos estar preparados, porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento y estamos cada vez más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir, sin lugar a dudas, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él amaba la venida del Señor Jesús. Y de igual manera también así los que aman su venida. Dice: por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso el apóstol Pablo, al llegar al final de su ministerio, tenía la plena certeza y seguridad de lo que iba a recibir de parte del Señor, la corona de justicia de parte del Señor. Y dice: no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso yo te pregunto: ¿amas la venida del Señor? ¿Cómo está esperando este hecho maravilloso que va a ocurrir? Yo amo también, como el apóstol Pablo, la venida del Señor Jesús, y por eso estamos compartiendo este tiempo la palabra de Dios, para que todo pueda reconciliarse con Dios. Por eso vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al 24. Es la parábola del hijo pródigo. Podemos decir que la mayoría lo sabemos de memoria, inclusive, esta parábola. Y dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tendría 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su vida viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué maravilla la enseñanza del Señor Jesús. Él es el maestro de los maestros, el Señor Jesús, para enseñar la maravillosa palabra del Señor. Sabemos que el Señor está enseñando, porque el Señor se juntaba, dice Jesús, con los publicanos y pecadores para oírle. Se juntaban y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Por eso sigue una serie de enseñanzas para mostrar la importancia que tiene para el Señor todas las personas. Y que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta enseñanza ilustrativa podemos ver la enseñanza que encontramos para nuestra vida. Y tenía 2 hijos específicamente aquí, y uno de ellos, el menor, pidió los bienes que les corresponden, pero el Señor dice, repartió los bienes, o sea que a cada uno le dio las partes que le correspondían. Pero el joven, el más chico, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo tiene que ver con las decisiones de las personas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y con la libertad de tomar decisiones, libre albedrío. O sea que la persona recibe de acuerdo a sus decisiones. Como en este caso, el hijo menor tomó esta decisión de apartarse de la casa de su padre. Dice, se fue a una ciudad. Se fue lejos, a una ciudad apartada, y allí vivió, sí, perdidamente. Que podemos decir, cuando uno decide apartarse, hay muchas razones por qué las personas se apartan. Y esta enseñanza para mí son para los hijos de Dios. ¿Hay cuántos hijos de Dios que están apartados? ¿Cuántos cristianos están apartados? ¿Cuántos? Podemos encontrar muchos motivos por qué las personas dejaron de congregarse en este tiempo. Por esto es el llamado a todos los cristianos, a todas las personas que verdaderamente nacieron de nuevo, que son hijos de Dios y que tienen capacidades dadas por Dios para servir, para edificar el cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Que el Señor le ha dado capacidades. Y hay muchos que están desperdiciando los bienes que el Señor le ha dado porque no se están congregando, no están sirviendo al Señor, no están cumpliendo con la misión que el Señor le ha dado. Hay muchos cristianos, hay razones que, por supuesto, por injusticia, muchas personas se apartan por han tenido alguna discusión con sus pastores, con sus líderes o aún con sus hermanos y se han apartado. Pero qué importante que uno pueda volver, pedir perdón, restauración para poder servir al Señor o buscar una iglesia donde pueda desarrollar sus capacidades, sus dones y servir de esta manera al Señor y volver a Dios. Por eso yo puedo decir que los cristianos, los que nacieron de nuevo, no se perderán, porque volverán, porque son del Señor y conocen al Señor. Por eso en este tiempo es llamado a todos aquellos que están apartados, que dejen a un lado el ego, el orgullo, la carne, todos aquellos motivos que pueden ser justificados. Pero qué importante que uno pueda obedecer al Señor y pedir perdón y perdonar.
para ser restaurado, para que haya reconciliación, porque en la medida que perdonamos, Dios también nos perdona. Qué importante por eso volvernos al Señor. Como en este caso, el hijo menor, cuando nos apartamos de Dios, es pérdida, todo es pérdida, porque no es que Dios se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de Dios. Y Dios no nos obliga, Dios no nos va a obligar, sino que Él nos da la oportunidad y a través de diversas circunstancias nos enseña, nos muestra para que volvamos a Él. Pero Él no obliga, aunque somos hijos de Él, Dios no nos obliga. Pero qué importante, ser un hijo obediente, seguir al Señor. Toda persona que se aparta del Señor está perdiendo su tiempo, está perdiendo sus bienes, está perdiendo la capacidad que el Señor le ha dado para servir en este tiempo. Solo hemos sido llamados con un propósito, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó para adorar al Señor, Dios nos llamó para servir y ministrar las capacidades que Él nos ha dado unos a otros. Todo cristiano tiene capacidad dada por Dios para servir al Señor. Y cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de la iglesia donde nos congregamos, todo es pérdida. Todo ese tiempo que no te congregas, que no estás sirviendo, son pérdidas. Por lo tanto, debemos correr y volvernos al Señor de todo corazón, restaurar, pedir perdón, no dejar pasar nada, sino confrontar para restaurar y para edificar. Este joven dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una ciudad, se alejó a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tenemos que saber que si nos apartamos de Dios, nos apartamos del pueblo de Dios, todo es pérdida. Vivimos perdidamente, perdemos las oportunidades de servicio. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer por eso tesoro en los cielos. Por lo tanto, yo pediría que todos vuelvan al Señor cuanto antes. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos que en cualquier momento el Señor viene, así que debemos volver al Señor cuanto antes. Que todos los cristianos, que todos los que son hijos de Dios, arreglen su situación para restauración. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Que todas son pérdidas. Dice, cuando dice desperdició todo, comenzó a faltarle, o sea, no tenía absolutamente, quedó en bancarrota, no tenía nada, ni un recurso, perdió todo. Tenemos que saber esto, que por eso el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, fuera de Dios estamos a la deriva, somos a veces instrumento, a veces el enemigo utiliza como dice, anda con león rugiente buscando a quien devorar, y devoran justamente a estas personas que se apartan. Necesitamos volver cuanto antes al Señor. Comenzó a faltar, dicen, y vino una gran hambre. Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo estás y cuáles son las razones. Probablemente sean justificadas. Pero a pesar de esto, y para tu salud espiritual, para tu bien, pide perdón y perdona. Libérate para que Dios pueda restaurar tu vida y puedas servir al Señor según las capacidades que Él te ha dado. Y no desperdicies más tu tiempo, tus bienes, lo que el Señor te ha dado. Dice,
Y él dice aquí, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase el cerdo. Esto es una enseñanza dura, ¿no? Para los judíos. Sabemos que para ellos los cerdos son animales inmundos. Y en este caso, cuando uno está lejos de Dios, el mundo, ¿qué te ofrece? Te ofrece todo lo que no es de Dios. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Como en este caso ellos tenían que apacentar cerdos, o sea, animales inmundos eran para ellos. Inclusive tal el hambre que tenía que deseaba comer de la algarroba, pero nadie le daba. Llegó hasta ese nivel de necesidad. A veces Dios permite que lleguemos a situaciones difíciles para llamarnos la atención, para mostrarnos que necesitamos de Dios, para volver a Dios. Por eso la Biblia dice con toda claridad, cuando estamos en el chiquero, cuando estamos en lo más bajo, Dios permite a veces situaciones. Y de esa manera Dios muestra su amor para con nosotros, para que podamos ver nuestra verdadera condición. Para volvernos a Dios de todo corazón. ¿Qué hizo el hijo menor? Cuando llegó a ese nivel, a ese estado, el hambre que tenía, que deseaba comer las algarrobas de los cerdos, ni nadie le daba, recién allí, a través de la escasez, del hambre, de las circunstancias difíciles, que Dios permitió recién allí, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Solamente uno valoriza lo que pierde cuando lo pierde. Pero qué bueno que a través de la gran necesidad que él estuvo pasando, pudo reconocer todo lo que tenía en la casa del Padre, todo lo que perdió, todo lo que desperdició viviendo una vida perdidamente. Pero ahí está la oportunidad de volver a Dios. Dice, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces el hijo pródigo, en este caso, hace un ensayo, qué hacer, cómo hacer para volver. Y ya no viene ya no va a pedir nada al padre porque ya el padre se lo dio todo, así que ya no puede, ni siquiera él se presenta como un hijo, sino quiere ser un jornalero más. Dice, me levantaré. Este es un ensayo que él, cuando vuelve en sí, piensa lo que va a decir al padre, a ver qué hacer, cómo uno se prepara, ¿no? ¿Qué decir? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense el pecado, él reconoce su pecado, reconoce que todo lo que él vivió fue perdidamente, perdió sus bienes, perdió todo, perdió el tiempo, todo era pérdida. Y él pecó contra el cielo, contra el Padre y contra el cielo. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es algo impresionante. ¿Hasta qué nivel pudo reconocer que él no podía demandar nada ni pedir nada, sino solamente ser un jornalero más? Hazme como uno de tus jornaleros. Que esa es la humildad, es reconocer que lo desperdició todo, que lo perdió todo y que vio su verdadera condición y decide volver de todo corazón a Dios para tener una verdadera reconciliación. Qué enseñanza hermosa encontramos en la palabra de Dios cuando reconocemos todo el tiempo que hemos perdido, cuánto hemos desperdiciado el tiempo viviendo lejos de Dios, lejos de servir a Dios, de adorar a Dios, de todas las capacidades que Él nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado en este tiempo?
La hemos desperdiciado también. Necesitamos entonces volver cuanto antes al Padre. Necesitamos volver. Y él comienza, después que del ensayo, bueno, ya está, hay que volver al Padre. Pero dice la Biblia, ¿no? Pero el Padre dijo y le dijo, me adelanté un poco, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre, por lo que vemos aquí, el padre lo estaba esperando. Y esto me hace acordar también, todos los padres, cuando inclusive sus hijos demoran en llegar a casa, ya se preguntan qué pasó, por qué demora. Ya está llamando por teléfono, los celulares, para comunicarse. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿A qué horas vienes? Hay una preocupación. El padre está pendiente de su hijo. Y ese es el amor del padre, ¿no? De igual manera que el padre en esta figura lo estaba esperando siempre al hijo. Esperaba que él regrese su hijo. Es el amor más extraordinario que Dios nos muestra a través de esta enseñanza, que siempre Dios nos espera, que Dios siempre está con los brazos abiertos para abrazarnos, para restaurarnos. Pero Él quiere que volvamos de todo corazón y que reconozcamos nuestra condición y que necesitamos y que pedamos perdón. Dios quiere darnos lo mejor. Y lo que dice la palabra, dice, y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué maravilla! ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué amor de Dios! Él nos espera y nos da, nos restaura, nos da el mismo lugar. Y le dio el vestido, el anillo, calzado en sus pies, o sea, una restauración integral, total. Y hizo una gran fiesta. Dice, fíjense lo que dice la palabra, qué enseñanza. ¿Por qué hace la fiesta? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto pasa con las personas que están lejos, están muertos espiritualmente, están separados de Dios, están perdidos sin Dios. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos volver al Señor, sabiendo que Él nos va a restaurar. Él quiere lo mejor para ti y para mí, y más en este tiempo. Es un llamado a todos los cristianos que vuelvan a Dios cuanto antes, porque el tiempo se acaba. El tiempo de la gracia está llegando a su fin. Y muchos lamentablemente se quedarán. Apresúrate, restaura, arregla tu situación de perdón, de restauración, de reconciliación. Dios te ama, Dios te ama y Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te ama tanto. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que ha dado a su propio Hijo por ti y por mí, para que también seamos hijos de Dios y vivamos en comunión con Él. Y si no tienes a Cristo, qué bueno que pueda volver al Señor. Yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo en tu vida. Amén. Ora conmigo de esta manera. Señor, gracias porque tú conoces mi corazón, tú conoces mi situación. Yo quiero que vengas a mi vida, que tú me restaures. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname por vivir lejos, apartado de la verdad, de tu palabra. Perdóname, Señor, y restáurame. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús.
Amén. Dios te bendiga.